para ubicarnos, ¿no? ¿De dónde sale esta última semana de la cual estamos hablando, ¿no? Que es esto que está acá, ¿no? A nosotros nos interesa esto. Entonces, esta última semana sale de la profecía de Daniel, Daniel capítulo 9. Los hermanos, si pueden ir acompañando con la Biblia, vamos a ir leyendo ya estos versículos, ¿verdad? Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de la promesa, el pueblo separado de Dios de todos los pueblos de la tierra. Entonces, toda esta historia de las semanas que pertenecen a la profecía de Daniel, en realidad fueron profetizadas para el pueblo de Israel. Esta es la historia del pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Saben qué es esto, no? Justicia perdurable. Es el reino, milenio con el Señor Jesús y el reino eterno. La justicia perdurable para siempre. Sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, se refiere al mismo Señor Jesús. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, entonces acá nos ubicamos en el principio, ¿no? Salida de la orden. Esta orden fue dada por el rey de Babilonia, Artajerjes. Entonces, desde este momento, ¿no? Desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, porque Jerusalén estaba destruida, ¿no? Las últimas invasiones de Asiria y Babilónica terminaron destruyendo totalmente, quemaron la ciudad, destruyeron el muro, todo, ¿no? Entonces, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay un periodo de, escuchen bien, 7 semanas y 62 semanas. Entonces tenemos que entender que de la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el ungido hay la suma de 62 semanas más 7 semanas. Aquí están en años, ¿no? Estas semanas no son de días, por supuesto, son de años. Entonces 49 años duró la reedificación del templo. Cuando terminó la reedificación del templo, de ahí se cuentan otras 62 semanas, o sea, 434 años más. Hasta el Mesías. Entonces, en ese término se volverá a reedificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos, versículo 26. Y después de las 62 semanas, después de las 62 semanas, 7 más 62 semanas, ¿qué va a pasar ahí? Se quitará la vida al Mesías, o sea, a Cristo. Entonces, en la historia del pueblo de Israel se cuenta desde la reedificación del muro hasta la muerte del Señor Jesús. Y recontinúa la última semana. Desde ahí, desde la muerte del Señor Jesús, la historia del pueblo de Israel dejó de contar para Dios. Hay un paréntesis. Ahí paró. ¿Por qué? Porque comenzó la vida de la iglesia, la historia de la iglesia. Con la muerte y resurrección de Cristo, Cristo juntó a sus discípulos, se impartió en ellos, sopló en ellos y les dio la comisión, ¿verdad?, de vivir la iglesia. Entonces, de ahí comenzó la era de la iglesia. Esta era de la iglesia no está registrado en ningún lugar la cantidad de años que lleva. La historia del pueblo de Israel es interrumpida para la cuenta de Dios en esta era que es la era de la iglesia. Cuando termine la era de la iglesia, ahí se volverá a contar la historia del pueblo de Israel una semana más. ¿Entienden? ¿Cuándo termina la era de la iglesia? Creemos que pronto, no sabemos también la fecha, el día, pero todos los acontecimientos mundiales están revelando ya la proximidad de que termine esta era. Ahora vamos a ver con más detalle ya entrando en esta semana. Lo importante es saber de dónde sale esta semana, la última semana que es el motivo de nuestro estudio, ¿verdad?
sale entonces de esta profecía de Daniel capítulo 9. Voy a leer el último versículo, el 27, ¿no? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ah, ahora ya hay una señal. Perdón, me faltó el 26, ¿no? Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso sucedió en el año 70 con el emperador romano Tito. Tito fue el que destruyó el templo, el santuario, el templo, ¿no? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por una semana más, ahí recomienza otra vez la historia del pueblo de Israel. Por una semana más, aquí nos da un dato, ¿no? Dice que confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, que está determinado, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ahí hay varios datos, ¿no? Ahora vamos a ir a la próxima imagen. Bueno, ahora estamos ya ubicados en la última semana. Ahora ya sabemos de dónde sale la semana. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí? Sabemos que sale, ¿verdad? ¿Alguien quiere acotar? ¿Quiere introducir, aportar algo? También puede hacerlo, ¿sabes? Entonces sabemos de dónde sale la semana, ¿verdad? Entonces, en esta semana nosotros vamos a ver 7 eventos de la parucía del Señor, conforme a lo que está en Segunda de Tesalonicenses, que es el libro que nosotros estamos leyendo y por lo cual nosotros empezamos a ver estas cosas, ¿verdad? En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 1, dice, con respecto a la venida del Señor. Ya dijimos esto, que Pablo, el apóstol Pablo, quería aclararle a los hermanos de Tesalónica, porque los hermanos tenían cierta confusión, ¿verdad? Ellos habían perdido muchos hermanos en las persecuciones, habían muerto, y ellos no estaban seguros si esos muertos al final iban a tener algún destino, no sabían qué destino iban a tener, y todo eso también los desanimó mucho, porque al final aceptamos la palabra, recibimos al Señor y vemos que nos persiguen, estamos sufriendo, matan a nuestros hermanos y esos muertos al final no van a alcanzar aquello prometido por Dios. Entonces Pablo le envía esta carta porque él no tuvo mucho tiempo de estar con los hermanos. Entonces él también tenía esta preocupación, ¿no? Pasó ahí muy rápido todo y muchas cosas no fueron aclaradas. Entonces, él escribe aquí en 2 Tesalonicenses 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerdan del versículo 27 de Daniel 9? Ahí hablaba de abominación. Abominación es justamente esto, algo que el espíritu, nuestro espíritu, rechaza totalmente, ¿no? Esta abominación es idolatría. Entonces, a esto se refería Daniel, que este hombre de pecado que se tiene que manifestar aquí en esta última semana, él va a producir esto porque se va a oponer contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que sea objeto de culto, tanto que se va a sentar en el trono como si fuera Dios. Ahora vamos a ver esos versículos, ¿no? Entonces, el asunto es que estamos en la última semana, ¿ven? Esta es la última semana de acuerdo a Daniel 27. Por una semana más, dice, este hombre, este personaje, suponemos que va a ser un personaje político muy famoso, ¿verdad? Que va a introducir
una especie de mundo ideal, ¿no? Eh, Hoy el mundo está yendo a una debacle, ¿no? Financiero, económico. Hoy vemos solamente el hecho de ver la pandemia, ¿no? Y también vemos que la situación de la economía mundial es muy frágil. No es como se pensaba, ¿no? Que hay grandes potencias que lo pueden... No, no es así, no es así, ¿no? Es muy frágil la cosa. Estados Unidos está temblando, ¿no? Las grandes economías, Brasil, por ejemplo, en Sudamérica, es un gigante, ¿no? Hoy está pasando muchas necesidades, ¿no? Entonces, acá mismo, ¿ya? Mismo en Europa, ¿no? Las grandes potencias que podemos decir, creemos que están seguras, que están firmes, ¿no? Eh, cualquier, cualquier asunto las puede desestabilizar, ¿no? Entonces va a surgir una figura que va a traer seguridad, que va a traer paz, que va a traer progreso, bienestar, ¿sí? Y que va a hacer un pacto, un acuerdo de paz. Daniel capítulo 9, 27, veíamos esto, ¿no? Esta persona va a hacer un acuerdo de paz, principalmente con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Entonces, esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Por una semana más, dice, confirmará el pacto con muchos. Ahí, ¿no? Confirmará el pacto con muchos. Hoy sabemos que Israel eh, no tiene paz con muchas naciones árabes a su alrededor, ¿no? Entonces, creemos que esto se refiere a confirmar el pacto con muchos, con muchas, con todas las naciones árabes, ¿no? Sus enemigos acérrimos, ¿no? Entonces, así va a comenzar. Ahí tenemos, si podemos volver a la imagen, ahí ya tenemos un anticipo, ¿no? De cuándo comenzaría esta última semana, ¿eh? Por lo menos tiene que comenzar con un acuerdo de paz con Israel, con eh, con el permiso para Israel de reedificar el templo, eso es muy importante para la nación de Israel, el templo, y también volver a realizar todos los sacrificios, las ofrendas que Israel hacía en el pasado, ¿no? Todo eso va a recomenzar en este acuerdo de paz. Y paralelamente en todo el mundo, la gente va a estar feliz, ¿no? Porque todos van a decir, ahora sí hay paz, ahora sí hay seguridad. Claro que este personaje está encubierto, ¿no? ¿Mm? Por eso, si volvemos otra vez al versículo 27 de Daniel 9, ahí continúa, ¿no? Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esta es una figura o una expresión de las muchas que Satanás tiene, ¿no? Desolador o destructor. Ahora vamos a ver en otros versículos que lo llaman también como destructor, ¿no? Hasta que venga la consumación. La consumación es la conclusión, ¿verdad? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto determinado es la ira de Dios, ¿verdad? El desolador acá es sinónimo de Satanás. Entonces, la mitad de la semana va a ser todo una vida feliz, ¿verdad? Amén. Paz y seguridad. Pero a la mitad de la semana, ¿qué va a pasar? Se va a romper ese pacto, ¿verdad? A la mitad de la semana se va a romper ese pacto. Y se va a manifestar el hijo, el hombre de la perdición, ¿verdad? El hijo del pecado. Se va a manifestar la verdadera personalidad de este político, de este hombre de paz que transmite seguridad, ¿verdad? A la mitad de la semana. Entonces, a la mitad de la semana, acuérdense que la semana es de años, semana de años, entonces son 7 años, la mitad de la semana sería más o menos los 3 años y medio. Amén. Mientras tanto, eso sucede, esa es la historia
que está determinada aquí para el mundo, ¿no? Mientras tanto, antes, un poquito antes que se manifieste este hombre de la perdición, va a ocurrir el primer evento de los 7 de la parucía del Señor. Hablamos que la parucía del Señor es su venida, quiere decir la venida del Señor, la presencia del Señor, ¿verdad? Esta parucía entonces comienza acá con el primer evento, que es el arrebatamiento de los vencedores. Ahí hay versículos que podemos ir acompañando, ¿no? Apocalipsis 12:5. Son todos versículos que confirman esto que estamos diciendo, ¿no? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, este arrebatamiento de los vencedores, este arrebatamiento de los vencedores, tiene un componente que es el hijo varón. Ahora ya sabemos, ¿no? Ahí donde, cuando dice ella, nosotros ya aclaramos esto en el domingo, ella se refiere a la iglesia universal, ¿no? Universal quiere decir que existió de principio a fin, hasta ese momento, ¿no? Todos los santos, ¿no?, de todas las generaciones están incluidos en ella. Esta mujer que está encinta y que va a dar a luz un hijo varón. Entonces la mujer siempre en la Biblia representa la parte débil, en este caso de la iglesia, ¿no? Y el hijo varón, el varón, la parte fuerte. Entonces, la iglesia va a producir un grupo de vencedores que son llamados el hijo varón. Estos serán arrebatados directamente al trono de Dios. Amén. No a los aires, sino directamente al trono de Dios. Esto es otra dimensión. ¿Cómo será esto? No sé, hay películas, yo no quiero que los hermanos piensen en eso porque son imaginaciones humanas. No sé cómo va a pasar esto, pero va a pasar. La Biblia dice que va a pasar, no aclara cómo va a ser, ¿no? En otra parte dice que nuestros cuerpos serán transfigurados, ¿no? No serán malos. Esto que hoy tenemos, ¿no? Probablemente esto físico quede acá y suba a nuestra alma y nuestro espíritu, no sé, ¿no? Suponemos que algo de eso pasará, ¿no? Entonces lo importante es que la iglesia tiene una parte fuerte. ¿Qué es esta parte fuerte? Son hermanos que realmente se dedicaron de lleno, entregaron sus vidas al Señor, ¿verdad? No están mezclados con otras cosas, ¿no? Sino que durante toda su vida son hermanos que aprovecharon el tiempo, ¿no?, para ganar más vida, para crecer en vida, mantienen un estado permanente de búsqueda, de invocar el nombre del Señor, buscar las reuniones, amar las cosas del Señor, porque realmente para eso nosotros vivimos, ¿verdad? Para que la vida que el Señor nos dio crezca, se desarrolle, tome todo nuestro ser. Entonces, ¿cómo el Señor evalúa esto? Tampoco dice la Biblia, ¿no? Pero sí, desde el principio tenemos consejos permanentes, ¿no? De los apóstoles, de los profetas, que tenemos que buscar al Señor. Eh, Muchas veces nosotros hablamos, ¿no?, de mañana, trabajar en nuestra comunión íntima con el Señor, de mañana escucharás mi voz, dicen los salmos, ¿no? De mañana me levantaré, me postraré delante de ti, te alabaré, ¿no? Entonces nuestro día comience con la comunión íntima, comunión estrecha, reforzar nuestra conexión con el Señor, oración, invocar su nombre, ser testigos suyos, ¿no? No involucrarnos con las cosas del mundo, ¿verdad? No amar el mundo, ¿no? Entonces, durante eh, muchos años, ¿no?, nosotros escuchamos esta palabra, que es la palabra profética, ¿no?, la palabra que nos orienta, que nos lleva a una dirección. No es aquella palabra que Dios ama al mundo y que todas las cosas son lindas y que la florcita y que los perritos, los animalitos que hay que acariciar. No es esa palabra, ¿no? Sino es la palabra de negar la vida del alma, ¿verdad? El Señor mismo dijo que el que quiera seguirle tiene que negar su vida del alma, tomar su cruz y seguir al Señor. Entonces, por eso, muchas palabras que nosotros decimos en la vida de la iglesia no es música para los oídos de las personas, ¿no?
no agrada mucho porque ay, va en contra, ¿no? Va en contra de mi comodidad. Claro, porque estamos hablando de negar la vida del alma. ¿No? Estamos hablando de seguir al Señor, de entregar nuestra vida al Señor. El Señor dijo, el que pone su mano en el arado, o sea, en las cosas de Dios, y mira hacia atrás, ya no es digno de entrar en el reino de los cielos. ¿No? El que no deja padre y madre, esposo, hija, casa, cuántas cosas, ¿no? O sea, poner siempre en prioridad las cosas del Señor. Este grupo de vencedores hizo algo para ser vencedores mismos, ¿no? Para vencer toda esta degradación en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Estamos colocados en el mundo, pero el Señor dijo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces aquí somos extranjeros, vivir como extranjeros, como peregrinos, ¿no? Tenemos una ciudad, tenemos un pueblo celestial. Entonces, aleluya, ¿no? Este grupo de vencedores, entonces, es el hijo varón. ¿Qué más? Ahí en la imagen, si miramos ahí, Ricardo, la imagen también, vemos que hay otro versículo, ¿no? Apocalipsis 14. Si vamos ahí para Apocalipsis 14, ahí dice algo más de los vencedores. El versículo 1 sí dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El 4, ahora el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Entonces hay otro punto ahí. Además de ser el hijo varón, estos que son arrebatados al trono de Dios son las primicias. También, entonces, aquí el conjunto de los vencedores como el hijo varón y las primicias. El hijo varón en Apocalipsis 12 y acuérdense, Apocalipsis 14 habla de las primicias. ¿La primicia qué es? Aquí Dios tiene que hacer una gran cosecha. En todo este tiempo, el Señor Jesús, antes del milenio, va a hacer una gran cosecha. Va a cosechar todo lo que él sembró, va a cosechar su pueblo, va a cosechar sus hijos. ¿No? Entonces, lo primero de la cosecha era las primicias, justamente. ¿Amén? Entonces, en estas que habla aquí, Apocalipsis 14, estos arrebatados también son las primicias. La primicia era para disfrute personal del dueño de la cosecha. Es lo primero que se sacaba, ¿no? Y por supuesto, es la menor parte, es una muestra, ¿verdad? Entonces, este arrebatamiento, estos vencedores, va a ser una pequeña porción de todo lo que es la iglesia, de todos los creyentes, un pequeño número. Incluso ahí habla de 144,000. ¿No? Entonces, este número es muy misterioso, porque 12 es un número que significa, en la Biblia siempre habla de completo, ¿no? Eh, de pleno, de plenitud. Y 12 por 12 es lo completo de lo completo. Entonces, cuando se complete este número, de 144,000, 12 por 12 por 1000, ¿verdad? A 144,000, ya el Señor Jesús está listo para arrebatar. Es como que esta mujer que está ahí embarazada, ¿no? En gestación, llega los 9 meses, empiezan los dolores de parto, tiene que salir el hijo, ¿no? El hijo varón. Entonces eso, cuando se complete el número, va a venir este arrebatamiento de los vencedores. Claro, como es un número misterioso, nosotros no sabemos si es un número literal, ¿no? Si exactamente son 144,000. No sé, no sé cómo es eso, no sabemos, no podemos decir son exactamente 144,000, pero es un número muy significativo, ¿no? Un número que significa completo, está completo, dice el Señor. Bueno, llegó el tiempo, arrebatamiento. Entonces, antes de los 3 años y medio, un poquito antes, se va a producir esto. Este arrebatamiento es secreto, es el primer arrebatamiento, ¿verdad? Es secreto. ¿Por qué secreto? Porque el Señor Jesús no está manifiesto. Esto van directamente al trono, no se lo ve al Señor Jesús,
El Señor Jesús está en el tercer cielo, está en los años, y aquí este arrebatamiento va directamente al trono de Dios. Nosotros queremos estar aquí. Esa es nuestra misión, nuestra visión y nuestro encargo, ¿no? Queremos animar a todos los hermanos a vivir por esto. Nosotros vivimos para ser vencedores, para ser arrebatados en el primer arrebatamiento, en el arrebatamiento secreto, ser parte de los 144.000, ser parte del Hijo varón. Justamente esto, ¿no? Vamos a leer otro versículo en Mateo 24. Versículo 36, 24, 36. Entonces acá el Señor está hablando con los discípulos. Los discípulos estaban muy curiosos, querían saber, ¿no?, cuándo iba a ser esto. Entonces el Señor les dice, pero el día y la hora nadie sabe. ¿Mm? Nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Mm? El 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, en un molino. Una será tomada y la otra dejada. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Entonces aquí habla de ese momento justamente del arrebatamiento, ¿no? También como fue en los días de Noé. En los días de Noé, Noé predicó el diluvio por 100 años. 100 años, ¿no? Fue un predicador tremendo, ¿no? Y no le creyeron hasta que vino el diluvio. Entonces, los que no creyeron se ahogaron. Se salvó solo Noé, ¿no? Entonces la misma situación pasa aquí con los vencedores. Los vencedores. Ahora nosotros estamos apercibidos, nosotros sabemos que esto va a pasar, ¿no? Apocalipsis 3:10 es un versículo que habla el Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia, ¿no? Entonces, ahí solo menciona que la iglesia va a ser guardada, ¿verdad? De lo que va a suceder. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, también se puede leer. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces esta hora de la prueba se refiere a este momento, el momento previo a la gran tribulación. Aquí la cosa fea sucede en todo este periodo que es la gran tribulación. Amén. Entonces, el primer evento se refiere al arrebatamiento de los vencedores. Vimos entonces quiénes son los vencedores. Los vencedores son el Hijo varón y también las primicias para Dios. El Señor va a llevar a estos que vencieron la degradación de este mundo para su disfrute personal. Por eso son las primicias, ¿no? Y estos versículos ustedes lo pueden releer para saber bien, ¿no?, en qué versículo figura el arrebatamiento de los vencedores. Amén. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna consulta, alguna inquietud? No tengan miedo porque la inquietud de alguno ayuda a otro, ¿verdad? ¿Está todo bien? Continuamos. ¿Está bien? Entonces no hay duda, ¿no? La última semana, este periodo final de esta era, va a haber 3 años y medio de buen pasar, pero antes que este personaje no se manifieste, justamente antes acá, va a haber el arrebatamiento de los vencedores, ¿no?
esto será, dice, en secreto. Así que yo no sé si la gente se dará cuenta o no, ¿verdad? Pero los que estudian la palabra y están en las cosas de Dios, sí. Miren, yo estuve leyendo bastantes cosas, ¿no? Hay ahora filósofos modernos, ¿no? Que ya están prediciendo que después de esta pandemia va a haber un periodo tremendo de libertinaje sexual. eh, las personas van a salir a gastar hasta lo que no tienen, ¿no? Entonces va a haber un gran periodo de fiesta, ¿no? Se terminó la pandemia. Ya vi ya algunos lugares como Miami, por ejemplo, la gente se volcó a las playas, se volcó a los bares, a los lugares de entretenimiento, con unas ansias guardadas, retenidas, que es tremendo. Entonces, yo creo que todo esto que nosotros conocemos como mundo de pecado, mundo de oscuridad, se va a multiplicar enormemente. Entonces, en este periodo, ¿no?, de paz y seguridad, yo creo que va a ser tremendo, ¿no? Entonces la gente, ¿qué va a querer escuchar la palabra de Dios? ¿Eh? Como dice, la gente en el final de los tiempos se acerca con comezón de oír. ¿Eso qué es? Curiosidad, pero no van a creer en la palabra de Dios. Entonces, ese va a ser un gran periodo que nosotros, eh, la mayor parte de nuestro sufrimiento va a ser por esto, ¿no? Porque predicar el Evangelio va a ser muy duro. Hoy ya vemos acá una sociedad totalmente incrédula, ¿no?, que rechaza a Dios, que blasfema de Dios. Entonces, al acercarse este momento, ¿no?, de la aparición, de la manifestación verdadera de este personaje, la cosa va a ir empeorando, ¿no? Bueno, ahora llegamos a este periodo de la gran tribulación, que son la segunda mitad de la semana. Amén. 3 años y medio más. Amén. Hay versículos que apoyan esto, ¿no? Apocalipsis 7:14. 7:14. Amén. Aquí el apóstol Juan estaba eh, relatando cómo fue sus visiones, ¿no? En el versículo 13, uno de los ancianos, perdón, un poquito antes, ¿no?, del versículo 9 podemos ver, porque ahí dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan no sabía. Ahora vamos al versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces aquí menciona eh, este periodo, ¿no?, la gran tribulación. Amén. Vamos a otro versículo. Mateos 24. Hay dos versículos para leer. Mateo 24. Todos versículos que mencionan acerca de la gran tribulación, el fin de estos tiempos, ¿no? Versículo 36 primero. Ahí habla por tanto, cuando veáis, estamos en Mateo capítulo 24. 24:15, ¿no? 24:15 primero, ¿verdad? Sí, 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 9:27 que lo leímos ya? Bueno, ahí hablaba de una abominación y a cargo de un desolador. Bueno, acá une esta palabra el Señor Jesús, ¿no? Cuando dice, veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces
Los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, aquí habla de este periodo también, ¿no? Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la que habló el profeta Daniel. ¿Dónde va a ocurrir esto? Vamos a nuestro diagrama. Perdón. Ya que estamos aquí, Ricardo, vamos a ver el otro versículo de Mateo 24, el 21. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Retengan eso, ¿no? Que después va a ser importante. Ahora vamos a nuestro diagrama. Entonces, ¿cuándo va a pasar este versículo 15? La abominación desoladora aquí. ¿Se acuerda que ya en Daniel habíamos visto, ¿no? Este hombre que va a traer paz y seguridad en este primer periodo se va a manifestar, va a romper el acuerdo con el pueblo de Israel y va a expulsar a todo del templo. ¿Y qué va a hacer? Él se va a apropiar del templo y se va a sentar en el trono como si fuera Dios. Esto es la abominación desoladora. Ya habló el profeta Daniel y el Señor Jesús aquí en Mateo. Amén. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que va a hacer este periodo, hermano. ¿Mm? Tienen que estar preparados, ¿no? Vamos a empezar aquí. Apocalipsis 6:12. Amén. En este periodo de la gran tribulación va a haber acontecimientos, calamidades naturales y contra las personas, contra los hombres, ¿no? Entonces está determinado por toques de trompeta, diferentes sellos, ¿no? Que están en todo el libro de Apocalipsis. Por eso no podemos entrar en esos temas porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Apocalipsis 6:12, entonces, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, ¿eh? Hasta el versículo 17. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí muestra muchas calamidades. Hoy leímos en Mateo 24 que como nunca antes, habrá tribulación como nunca sucedió, nunca hubo y nunca habrá en todo el mundo, ¿verdad? Entonces aquí muestra todas las calamidades que va a pasar en la naturaleza. Ahora vamos al capítulo 8. 8, versículo 7 hasta el 12. ¿Eh? Apocalipsis 8, 7 al 12. Amén. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de aquella estrella es ajenjo. Ajenjo es una planta muy amarga. Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día.
y asimismo en la noche. Entonces vemos todas calamidades de la naturaleza, ¿no? Imagínense, nosotros a veces nos quejamos, ¿no? Porque hace mucho calor o mucho frío. ¿Mm? Porque hay un periodo de seca o porque hay un periodo de mucha lluvia. Hace poco hubo bandada de langosta, ¿no? En África, ahí en Argentina, Paraguay, Brasil. ¿Mm? Nos quejamos por cosas que no tienen ni comparación con esto, ¿no? Hubo un tsunami inmenso, hay terremotos, vemos, pero acá va a haber cosas mucho, mucho más intensas, ¿no? Calamidades realmente, ¿no? Entonces, vivir en ese ambiente, imagínense, ese periodo ahí va a ser invivible aquí en la Tierra, ¿no? Ahora vamos al capítulo 9. Vimos el 8, ahora vamos al capítulo 9. Capítulo 9 es todo el capítulo, ¿no? Del 1 al 21. Amén. El quinto ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo de la vida. Entonces, esto va a suceder ahí justamente a los 3 años y medio, ¿no? Al comienzo de los 3 años y medio. Entonces, tenemos que decir que en ese momento eh, vamos a leer Apocalipsis 12. Nosotros leímos hasta el 12.6, ¿no? Hasta el 12.5, perdón. Apocalipsis 12.6 dice que el resto de la iglesia, la mujer, huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora fíjense el versículo 7. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En toda la Biblia se menciona el nombre de 2 ángeles, Miguel y Gabriel. Gabriel tiene la característica de anunciar, que anunció el nacimiento de Cristo, siempre anuncia buenas nuevas, ¿verdad? Y Miguel siempre tiene la característica de ser un general de lucha, ¿no? Que dirige los ejércitos del Señor. Entonces Miguel y sus ángeles, después del arrebatamiento de los vencedores, justo ahí a la mitad de la gran tribulación, que le dimos hasta el versículo 5, ¿verdad? Cuando el hijo varón se ascienda, justo ahí a la mitad, allá en los 3 años y medio, ¿se acuerdan? Acá, ahí, en los cielos, en los aires va a haber una batalla, liderada por Miguel, sus ángeles, y ese grupo de vencedores arrebatados por el Señor. Entonces, tenemos una misión que cumplir. Echar a Satanás de los aires. Ya me estoy adelantando. Este Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, dice el versículo 7. ¿El dragón quién es? Díganme. Alguien que me diga. Shanti. ¿Quién es el dragón? ¿No me están escuchando? Sí. Es Satanás, ¿verdad? Satanás, el mismo Satanás. Él es conocido como el gran dragón escarlata, ¿se acuerdan? La serpiente antigua, y de tanto comer sangre, se convirtió en el gran dragón escarlata de Apocalipsis, ¿no? Entonces, ese dragón luchaba contra Miguel y luchaban el dragón y sus ángeles. Estos deben ser todos los ángeles caídos, ¿no? Que todavía están en los aires. Pero no prevalecieron ni salió ya lugar para ellos en el cielo. Imagínense. ¿No? Y fue lanzado, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ahí está la revelación, ¿no? Diablo y Satanás. Satanás tiene muchos nombres, ¿no? Muchos nombres. Serpiente antigua, dragón, diablo y Satanás. Cada nombre tiene un significado, ¿verdad? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aleluya. Por eso aquí esto refuerza, ¿no?, lo que nosotros decimos, que los vencedores van a luchar contra Miguel y van a vencer a Satanás. Allá ya el primer partido en los cielos, ya lo venceremos con la palabra del testimonio. ¿Y por qué más? Menospreciaron las vidas. Esta palabra vida en el original es psique, PS, ¿no? Psique, que es alma. Entonces acá tenemos que leer, menospreciaron las vidas de su alma hasta la muerte. Oh Señor Jesús, qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto ahora es de realidad ese versículo de Mateo 24, ¿no?, de que tenemos que negar nuestra vida del alma, tomar la cruz, seguir así. Eso tiene aquí un porqué, ¿no? El objetivo es arrojar a Satanás de los aires, ¿no? Por lo cual, el 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los moradores en ellos, y dice, ¡ay! ¡Ay de los moradores en la tierra y del mar! Que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda? 3 años y medio. ¿No? O sea, él sabe que para él es poco tiempo. Oh Señor Jesús. Y fíjense que el 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, ¿se acuerdan?, el hijo varón. Y a la mujer se le dieron las 2 alas del gran águila para que vuele de delante de la serpiente al desierto, donde tiene ahí su lugar, donde será sustentada, es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ahí en el diagrama cuando hablamos de este tiempo, ¿no?, de la gran tribulación, ¿cómo sabemos que esto es 3 años y medio, ¿no? Aquí más abajo, ¿no? Aquí más abajo, nosotros estamos viendo todos estos versículos, ¿no?, que hablan de la gran tribulación. Y aquí más abajo dice 3,5 años. Entonces, aquí, en este versículo que leímos, ya nos está diciendo, cuando habla de tiempo, ¿no? Estamos en Apocalipsis 12, 14. Ahí dice, ¿cómo cuenta los tiempos? Acá dice, tiempo. Nosotros creemos que es 1 año. Tiempos. 2 años más. Más 1, 3. Y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. 3 años y medio. Esa es una de las formas de contar cuánto tiempo es la gran tribulación. ¿Amén? Entonces, ahora sí vamos a Apocalipsis, capítulo 9, que no alcanzamos a leer, ¿no? El quinto ángel, capítulo 9, versículo 1. ¿Bien? Apocalipsis 9, 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Por eso yo paré. Esa estrella es lo que recién vimos. Diablo, Satanás, gran dragón, fue arrojado del cielo a la tierra. En muchas partes de la Biblia da como semejanza estrella y ángel. Uno de los nombres de Satanás es Lucero. ¿Se acuerdan? De Lucero. Nosotros hablamos del planeta Venus que aparece brillante ahí, decimos el lucero del alba. Entonces esta estrella que cayó del cielo a la tierra es el mismo Satanás, ¿no? ¿Por qué? Por lo que sigue en el versículo 1. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Este lugar, el abismo en la Biblia, es un lugar donde están encerrados los demonios. ¿Verdad? Fíjense, vamos a ir leyendo porque es muy explicativo todo, ¿no? Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Verdad? Entonces, habíamos acabado de ver Apocalipsis 6, 7, 8, ¿verdad? Todas las calamidades que van a suceder en la naturaleza. Ahora estamos viendo lo que va a pasar con las personas. Entonces estas langostas, claro que no son langostitas, ¿no? Ahora vamos a ver la descripción de lo que son estas langostas. Son verdaderos demonios, ¿no? Cosa que nosotros ni imaginamos. Yo creo que hasta todas aquellas películas de terror se quedaron cortas. Cuando aparezca esta realidad, así que tenían poca imaginación lo que hacían las películas de terror. Son realmente abominaciones, algo detestable, ¿no? para nosotros, ¿no? Entonces, estas tenían poder para matar a todos los hombres que no tuvieran el sello de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Incrédulos, ¿verdad? No creen en Dios. Entonces esos hombres van a ser juguetes del demonio, juguetes de Satanás. El versículo 5 dice, y les fue dado, y les fue dado que no los matasen. Fíjense, no los matasen, sino que los atormentasen unos 5 meses. Imagínense. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense qué terror, hermano. Qué cosa horrible, ¿no? Ahora vamos a ver cómo eran estas langostas, ¿eh? Olvídense de las langostas que nosotros conocemos, ¿no? El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro, en sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, este nombre en hebreo, Abadón, aparece en el libro de Job y quiere decir destructor. Destructor. Y no es otra figura más que la bestia, ¿no? La bestia que emerge ahí del abismo. Otra vez digo que la vimos en un lugar donde, en una profundidad donde están encarcelados los demonios, ¿no? Aquellos que se rebelaron contra Dios allá en Génesis y que fueron arrojados a la tierra, ¿se acuerdan? Entonces esos no están sueltos, están ahí encarcelados. Por eso que a esta estrella dice que viene con la llave del abismo y suelta a todos estos demonios. Y eso es el primer ay. Quiere decir que hay más ay. Eso es solamente el primer ay, ¿no? Versículo 12. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y una gran voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Esto es el apóstol Juan relatando la visión, ¿no? Yo hice un número, 200 millones. Así vi en visión los caballos. Quiero decir un comentario en mal margen, ¿no? Esto realmente, estas visiones son tan reales, ¿no? Porque en aquella época, 200 millones no había en toda la tierra. Entonces, que un ejército tenga 200 millones, realmente él vio la visión de los últimos días. Es un ejército muy grande. En la época del apóstol Pablo se calcula que no había 70 millones de personas en toda la tierra, en todo el globo terráqueo. Imagínense, él ya vio un ejército de 200 millones. Entonces, evidentemente se refiere al final de los días, ¿no? De estos días. Así vi en visión a los caballos, vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. En las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones,
y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces imagínense cómo será la vida, ¿no? En esa época. Evidentemente, homicidio, hechicerías, adoraban a la bestia, a la imagen de la bestia, de sus fornicaciones y de sus hurtos. Eso va a ser el contexto de la sociedad de esa época. Si hay alguno aquí que quiere quedar para esa época, tiene curiosidad de ver cómo es, yo no me quiero quedar. Por más razón, después de ver todo esto, cómo va a ser esa época, ¿no? Esa gran tribulación, tenemos que anhelar con todo nuestro corazón ser vencedor. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces, volvemos a nuestro diagrama. Después de hablar entonces cómo va a ser el contexto de la gran tribulación, para nada lindo, ¿verdad? Entonces ahora nos queda ver esos 3 años y medio que fue el motivo de una pregunta. ¿Cómo sabemos que es 3 años y medio? Entonces vimos aquí el asunto de los tiempos, Apocalipsis 12, y también en Daniel 25 dice lo mismo. Habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vemos Apocalipsis 11.2, ya que estamos aquí. Apocalipsis 11.2. Leemos ahí. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, un tiempo aproximado de 3 años y medio, ¿verdad? 1 año 12 meses, 2 años 24, 3 años 36, más 6 meses, la mitad de un año, 42. Da justo la suma da justo, ¿no? 42 meses. Entonces, Apocalipsis 11 y 13.5, después pueden ver, da justo 42 meses, igual 3 años y medio. Vimos de los tiempos, y ahora vamos a ver los días. Apocalipsis 12, 6. Ya habíamos leído este versículo, lo vamos a volver a leer. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si ustedes dividen en el calendario de la época que fue escrito esto, los años tenían 360 días. Los años se contaban con 360 días. Por eso, si sacamos las cuentas, 1260 días son 3 años y medio. Coincide, ¿verdad? Entonces, eso responde a la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que son 3 años y medio? Porque está escrito en la palabra. No es imaginación. Ahí están los versículos, ¿no? Los cuentan en días, los cuentan en meses y los cuentan en tiempos. Amén. Ahora, eso es entonces parte del segundo evento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermano? El segundo evento es este tiempo, la gran tribulación, por qué se llama la tribulación y todas las cosas horribles que van a pasar. Mientras tanto, sí. Ahí en la parte de que ya no va a haber lugar en el cielo, ¿no? Ahí Satanás baja y comienza la gran tribulación, la otra parte que incumple, ¿no? Que incumple el tratado de paz, ¿no? Porque ese tratado de paz también no está en la Biblia, pero nosotros estamos viendo las noticias, ¿no? Porque dice que para que ocurra todo eso,
Satanás va a hacer un tratado de paz, una persona va a hacer un tratado de paz mundial, ¿no? Va a traer paz, ¿no? El inicio de los 3 años y medio va a ser solo alegría, ¿no? Para todo el mundo. Los países árabes con los cristianos van a vivir bien, va a haber paz, ¿no? Ahí cuando ya no Sí. haya más espacio, después de la lucha en los cielos con los ángeles, ¿no? La lucha entre Satanás y toda la comitiva de ellos va a caer en la tierra y ahí va a comenzar la gran tribulación, los otros 3 años y medio en donde va a ser perseguido todos los cristianos, ¿no? Y ahí la hermana decía más bien porque quería saber todo esto, porque quería explicar a los amigos, porque cuando ella habla eso, las personas se ríen y es nuestra realidad. Todas las personas, es justamente la palabra lo que dice, ¿no? La gente se está Sí. burlando de nosotros porque no creen. Bueno, en Apocalipsis 5, si ustedes quieren ver después, Pablo está explicando a los tesalonicenses acerca de los tiempos y de las ocasiones. Él le dice que no tenía necesidad de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, o sea, de manera repentina. Que cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. El versículo 4 dice más, vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Mm? Entonces eso es lo que nosotros agradecemos al Señor que nos ha revelado todas estas cosas, ¿no? Para estar advertidos. Entonces verdaderamente va a ser un tiempo de paz y seguridad. Y en Daniel, ¿se acuerdan que Daniel hablaba del acuerdo? ¿No? Eh, Se va a firmar un acuerdo, va a haber un acuerdo principalmente con el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que con el pueblo de Israel porque está referido a la historia de Israel. Hoy Israel, Jerusalén, donde está el templo, donde fue edificado el templo y donde ellos quieren colocar el templo, hay una mezquita musulmana. Entonces ellos no pueden volver a ese lugar a reedificar, ¿no? Entonces, verdaderamente algo va a tener que pasar, algo grandioso, glorioso, ¿no? Y en ese lugar, donde fue establecido el templo antiguo, Israel va a volver a edificar el tercer templo, ¿no? Y van a volver otra vez los sacrificios, y van a volver las ofrendas del pueblo de Israel. Entonces, en ese mismo lugar, este hombre de perdición, ¿qué va a hacer? Va a romper, acá a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, va a quebrar este pacto que él hizo, ¿no? Porque este pacto va a ser por 7 años, por toda una semana, ¿verdad? Entonces él va a quebrar, porque acá dice por otra semana, ¿verdad? Por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de esta semana va a quebrar este pacto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo y él va a tomar posesión de ese lugar. Eso es tremendo, ¿no? Y entonces ahí acontece, ¿no? El arrebatamiento de los santos vencedores, hijo varón y primicias, y el comienzo, toda la gran tribulación que hemos visto cómo va a ser, ¿no? El evento 1 y el evento 2. Amén. Pasamos al evento 3. Amén. Amén. El tercer evento se trata, otra vez voy a recordar, ¿no? Son eventos de la parucía del Señor. Mientras todo esto que hablamos, leímos mucho, ¿no? De esta tribulación. ¿Por qué la gran tribulación? Ahora ustedes saben por qué, ¿no? Grandes calamidades naturales y también con las personas. Mucha gente va a morir por todas estas cosas, ¿no? Mientras eso sucede aquí en la tierra, el Señor Jesús va a estar descendiendo de los cielos, primero a los aires, ¿verdad? Hasta descender, hasta venir aquí a la tierra. Entonces, el tercer evento, acá nosotros tenemos el arrebatamiento que va a ser, el Señor Jesús está invisible ahí todavía. Pero aquí el Señor Jesús se va a mostrar, se va a manifestar. Va a venir primero envuelto en la nube, después sobre la nube y va a establecer, acá va a establecer un tribunal sobre la nube. O sea, todo un periodo de sucesos en los aires.
Esto es un evento tras otro, tal vez simultáneo, no sabemos, ¿no? Pero todo esto va a acontecer al final de la gran tribulación. Entonces, al final de la gran tribulación, el tercer evento, vamos por parte, el tercer evento es la venida visible de Cristo. Vamos a los versículos. Apocalipsis 10, perdón, versículo 1. Amén. Oh, Señor Jesús. Apocalipsis 10, 1. No, no es Daniel, es Apocalipsis. Apocalipsis 10, 1. No, no, estamos en Daniel. ¿Ya salió? Amén. Ahí está. Apocalipsis. Entonces, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Envuelto en una nube. Cada versículo tiene palabras preciosas, ¿no? Con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esto no es otro que el Señor Jesús. Primero desciende envuelto en una nube. Tenía en su mano un librito abierto. Perdón, estamos hablando de la venida de Cristo. No nos vamos a complicar. Cristo viene, primero dice acá, aparece envuelto en una nube. Ahora vamos al capítulo 14, versículo 14. Aquí dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz, ustedes saben, es aquel elemento para la cosecha, ¿no? Estaba preparado para la cosecha. Entonces, primero vemos al Señor envuelto en una nube en Apocalipsis 10, y en el 14 está sobre la nube, como un rey, ¿verdad? Sentado sobre la nube, como un rey, porque tenía corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y Mateo 24:30. Sí. Amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ustedes saben que se refiere al Señor Jesús, en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces estos tres versículos nos confirman acerca de la venida, ahora visible porque lo ven. El Señor ya está visible o sentado en el trono, porque cada versículo nos muestra acciones que después el Señor va a hacer, ¿no? Va a realizar. Sentado o de pie también sobre la nube o envuelto en la nube, ¿no? Entonces aquí el Señor es invisible, ¿verdad? Y al final de la gran tribulación, Él viene de manera visible. Eso da lugar al cuarto evento, que es el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes. Hoy habíamos dicho esto, ¿no? Esta mujer que está a punto de dar a luz, ¿verdad? El hijo varón, esa mujer tipifica a la iglesia en general. O sea, muchos creyentes de todas las épocas, ¿no? Y es arrebatado el hijo varón aquí. Este primer arrebatamiento es solamente una parte, ¿no? Una parte pequeña, una muestra de todos los creyentes de todas las épocas, ¿no? Solo 144.000. Estos son arrebatados aquí, las primicias, y entonces aquí en el evento 4 estamos viendo el resto de los creyentes, que es la mayoría de todos los creyentes. Así. Amén. Dice, entonces vamos a ver si estos versículos. Apocalipsis 14:14 y 15. Amén. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra ya está madura. Amén. Entonces, esto confirma, ¿no?, que llegó el momento de llevar a todos los creyentes a los aires, ¿no? Cegar de la tierra, ¿no? Llegó el momento de la gran cosecha. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Estamos en el momento de la gran cosecha, ¿no? El cuarto evento, sí, arrebatamiento de la mayoría de los creyentes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es lo que comentamos al principio. Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses porque ellos estaban tristes por aquellos que murieron, ¿no? Pero acá Pablo entonces le alienta mucho. Dice, en realidad él nunca dice los que fallecieron, los que murieron, los que no están más, sino que los que duermen en el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios llevará a donde está Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, de Dios, descenderá del cielo. Hay una confirmación también que Él va a estar ya en los aires, ¿no? Aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en este momento, aún los cristianos, los creyentes que ya partieron con el Señor serán resucitados. Y juntamente con los que todavía permanecen vivos al final de la gran tribulación, creyentes vivos serán arrebatados a las nubes. Este es parte del segundo arrebatamiento, con el Señor ya visible, porque ahí hay algo que el Señor tiene que hacer. Mateo 24, 31. Mateo 24, 31. También un versículo que confirma. Hoy habíamos visto el 30, ¿no? Que aparecerá una gran señal, el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, en el cielo, ¿no? Con poder y gran gloria. El 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí, cuando habla de los escogidos, se refiere al pueblo de Israel, que todavía, los que quedaron, ¿no?, después de la gran tribulación. Entonces, este cuarto evento ahí, quedamos en el... Quedamos aquí. Este cuarto evento es el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes y también juntamente con los escogidos, ¿no?, parte del pueblo de Israel que quedó después de la gran tribulación. ¿Por qué el Señor lleva a todos a los aires? Porque ahí sucede el quinto evento, el tribunal de Cristo en los aires. Se va a establecer un tribunal. Este es el primer tribunal que nosotros vamos a ver, el tribunal de Cristo. Este tribunal, como dice en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es una confirmación que vamos a ser juzgados. Romanos 14, 10 al 12 también. Son pasajes que confirman esto, que todos necesitamos ser juzgados. Ahí
Pablo dice, ¿por qué? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el 12 es también una confirmación, ¿eh? Que todos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Entonces volvemos a nuestro diagrama. Volvemos a nuestro diagrama, ¿no? Entonces, Cristo viene de manera visible, se produce el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes y el primer tribunal, este tribunal en los aires, es justamente para juzgar lo que cada uno, los creyentes, ¿verdad?, hizo mientras vivía en su cuerpo, o sea, hoy. Por eso, hermano, que nosotros insistimos que hoy es el tiempo que necesitamos aprovechar, ¿verdad? Hoy necesitamos ganar más de Cristo. En este tribunal no se va a juzgar por nuestro pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, aquel que terminó con nuestro pecado. Recibimos el perdón de parte de Él. ¿Mm? Entonces, los pecados aquí no es un problema, ¿no? Aquí el problema es que no hayamos hecho nada para agregar vida a nuestra alma, ¿eh? Acuérdense de las parábolas de Mateo 25, las vírgenes, ¿verdad?, que tuvieron que agregar aceite, o sea, el espíritu en las vasijas, o sea, en su alma. Estas vírgenes prudentes. Entonces tenemos que ser como esta virgen prudente y también como los trabajadores a los cuales el Señor les dio su talento para que podamos negociar y multiplicar los talentos. No seamos como el que recibió un talento que lo escondió en tierra y no ejercitó su don, no ejercitó su talento, ¿verdad? Es porque tenía temor del Señor. El Señor dijo, por lo menos hubiera dado a los banqueros, a los hermanos que están en pleno ejercicio. Por eso, en este tribunal Cristo va a juzgar de acuerdo a cuánto crecimiento en vida tenemos y en qué estado hemos sido llamados. ¿Amén? Eso es importante. Entonces, de este tribunal, una parte de los creyentes, los que fueren aprobados, van a pasar al siguiente episodio, que es las bodas del Cordero. Van a tener el derecho de asistir a las bodas, así como las vírgenes, ¿se acuerdan? Aquí dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegremos, no, y le demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es esta esposa? Justamente, ¿no?, los vencedores que ya fueron arrebatados, más todos los creyentes que hayan pasado por el tribunal de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. O sea, se clasifica por cuántas acciones justas nosotros tengamos, cuántos sellos del Espíritu, cuánto bordar del Espíritu tengamos en ese momento, ¿no? Otro versículo más, 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Todos estos versículos, entonces, nosotros disfrutamos aquí en las bodas del Cordero. Entonces, aquí en este tribunal, ¿verdad?, una parte de los creyentes que sea aprobada pasa a las bodas del Cordero. ¿Y los que no son aprobados? Ustedes saben que hay un lugar de vergüenza, que es el lloro y crujir de dientes. O sea, van a pasar todo este tiempo, 1000 años, el tiempo del milenio, en un lugar que no especifica dónde es, pero en un lugar que no es afuera de eso, las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. ¿Qué quiere decir? Que en el día del tribunal estos creyentes no fueron aprobados porque no estaban maduros. Entonces, en este periodo del milenio, son dejados en el lloro y crujir de dientes, en las tinieblas de afuera, para madurar. Mientras tanto, los que fueron aprobados van a participar de las bodas del Cordero y del reino por 1000 años. Amén. Y el séptimo y último evento, el término de la parucía. O sea, el término ya de la venida del Señor. Recuerden que hasta aquí el Señor Jesús está en los aires. Hasta aquí está en los aires, ¿no? Llamó a sus vencedores, con sus vencedores llegó hasta los aires, y acá se produce el arrebatamiento, se produce el tribunal y las bodas del Cordero. Amén.
Ahora ya sabemos quiénes van a participar del milenio. Entonces, ¿qué hace Cristo ahora? En plena boda, como luna de miel, baja a la tierra. En este momento el Señor baja a la tierra y se produce la batalla de Armagedón. Vamos a Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12 ahora. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestida de ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora díganme, ¿quién es este jinete que monta un caballo blanco, que se llama Fiel y Verdadero, que pelea con justicia, juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego? Hasta aquí nosotros hemos conocido un Cristo lleno de amor y misericordia. Todavía, ¿no? Conocemos, lleno de gracia, ¿no? Miramos los ojos del Señor y nos entra su amor mismo, ¿no? Ahora sus ojos son llama de fuego. Él está preparado para la guerra, ¿no? Oh, Señor Jesús. Ahora versículo 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué raro, ¿no? No son vestiduras para guerreros, son vestiduras de entrar en las bodas. Lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, todo esto que participan de la boda, la novia del Cordero, ¿no? La iglesia, su amada, su desposada, también es la guerrera que le ayuda al Señor Jesús en esta batalla, ¿no? Oh Señor Jesús, esta es la confirmación, ¿no? De que todos estos que participaron de la boda ahora van a participar de la guerra. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, continuamos. Estamos en el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos duda que es el Señor Jesús, como el Rey, ¿no? 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios. 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y su jinete, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos. Este ya es, hasta aquí un equipo, ¿no? Vimos. Ahora vemos el otro equipo. Vi a la bestia. ¿Mm? La bestia, acuérdense, es una expresión más de Satanás. A los reyes de la tierra y sus ejércitos, por lo que habían hecho alianza con la bestia, reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Mm? El lago de fuego, ¿no? Que arde con azufre. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto habla de cómo será esta última batalla, ¿no? La batalla de Armagedón. Después de esto, sucede otro ítem acá en el punto 7. Entonces, lo primero que vemos es la batalla de Armagedón. Lo segundo es la reunión del remanente judío. Mateo 24, el versículo que ya leímos, explica eso, ¿no? Hoy habíamos leído rapidito, ahora vamos a ver un poquito mejor. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos versículos son reservados para el pueblo de Israel.
Acuérdense que ellos le rechazaron y ellos le crucificaron. Y el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. O sea que aún después de toda la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, del rechazo a Dios, Dios tiene misericordia del remanente. O sea, el remanente es lo que van a quedar el resto. Porque no se olviden que en la gran tribulación, Satanás va a hacer escarnio de todo este pueblo judío, ¿no? Eso. En este evento del final de la venida del Señor, Él va a juntar todavía a los que queden del pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver el otro ítem. Va a haber otro trono. Ya hubo uno para juzgar a los creyentes. Ahora va a haber un trono más donde va a haber un juicio para los incrédulos principalmente. Amén. Mateo 25 ahora. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué se refiere a estas ovejas y cabritos? Bueno, ahí tenemos que ver que en la gran tribulación, en el periodo de la gran tribulación, Satanás va a perseguir al pueblo de Dios, tanto judío como cristiano, ¿verdad? Y solamente podrán comprar y vender aquello que tenga la marca de la bestia. Entonces, dentro de la población, dentro de los incrédulos, va a haber algunos que van a ayudar a estos hijos de Dios y otros que no van a ayudar. Eso relata en los versículos que estamos leyendo acá de Mateo 25. Si ustedes me acompañan. Versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le reprenderán diciendo, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos durmiendo y te dimos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Versículo 40. Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños hermanos, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces el Señor considera que cualquier hijo, por más pequeño que sea, es el mismo, ¿no? Y también los de la izquierda, los cabritos, dice, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Entonces, todos los incrédulos que en la gran tribulación no tuvieron una actitud humanitaria con el pueblo de Dios y el pueblo judío, van a acompañar a el diablo al lago de fuego. Entonces, todo esto irán para el castigo eterno y los justos irán para la vida eterna. Entonces, hermano, aquí vamos a leer otro versículo más que está en Hechos 10:42. ¿Amén? Acá dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto confirma que todas las personas acá serán juzgadas en este último tribunal que vimos, ¿no?, antes del milenio. Y otro versículo más en 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Ahí vamos para nuestro cuadro. Esos versículos confirman que el juicio será para todos, para vivos y para muertos, ¿no? El juicio para los incrédulos. Entonces habrá un grupo de incrédulos aquí que son los que ayudaron a los creyentes en este periodo de la gran tribulación del pueblo judío, que van a estar en el milenio formando parte de las naciones.
junto con el remanente del pueblo judío. Esto es, entonces, en este séptimo ítem acá de la parucía del Señor se determina el pueblo de las naciones. Porque nosotros decimos que va a haber un reino, ¿verdad? Y que nosotros vamos a ser co-reyes con Cristo, pero ¿sobre quién vamos a reinar? Va a ser sobre esto, ¿no? Sobre estas personas. Este pueblo va a ser compuesto por todos los incrédulos, ¿verdad? Que ayudaron a los hijos de Dios, pero esto ya es parte del milenio, ¿verdad? Aquí terminaría, con esto terminaría el evento de la parucía, de la venida del Señor, que son estos 7 años, los últimos 7 años de esta era. Entonces, después que se determine la batalla de Armagedón, que Satanás sea encarcelado por 1000 años, la bestia y el falso profeta directo al lago de fuego, que todos los incrédulos que no tuvieron una acción humanitaria también al lago de fuego, ¿eh? Y los que ayudaron van a formar parte del pueblo de Dios. Ahí comienza el milenio, reinado con Cristo por 1000 años. Entonces, hasta ahí llegamos, nomás, hasta este punto. Disculpen que usamos demasiado tiempo, ¿no? Realmente es un tema muy, muy extenso, muy vasto, ¿no? Oh Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Los que no se durmieron, levante la mano. Señor Jesús. Amén. Es un tema muy, muy, muy difícil de llevar porque realmente no, es solo conocimiento, ¿no? Ahora, ¿quién tiene dudas? ¿Qué punto hay que aclarar? Ricardo, ¿hay alguna pregunta? Amén, hermano. ¿Alguna pregunta ahí que quieran hacer? Hermano, Sí, Sí, te escuchamos. hermano, en el quinto punto, en el tribunal de Cristo, sí. eh, ahí, quiénes son los que van a ser juzgados en ese tribunal? Que ahí no me quedó tan claro. En el punto 5. Sí. En este tribunal van a ser juzgados todos los creyentes, ¿verdad? Los que Aquí, hayan quedado en la gran tribulación, creyentes que hayan quedado en la gran tribulación. todos los creyentes, todo Ah, el vale, vale. pueblo de Dios, de todas las eras, ¿no? Juntamente también con los vencedores. Ah, vale. Fíjense, por más que ellos fueron arrebatados y están ya gozando 3 años y medio de la compañía del Señor, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Y eso es lo que queremos para todos nuestros hermanos. Aún así, vamos a tener que pasar por ese juicio. Ahora, ese juicio no nos causa ningún temor, porque en realidad no es para jugar las cosas malas. Nosotros escuchamos muchos años diciendo que van a pasar una película con todos los hechos, ¿no? Qué vergüenza, todo lo que hicimos, ¿no? Pero en realidad, si todo eso fue perdonado por Cristo, no existe más. Cristo murió por eso, ¿verdad? Entonces fue borrado. Ya nunca más me acordaré de vuestros delitos y de vuestras transgresiones. Entonces no es para juzgar acciones malas, como hemos visto hoy, ¿no? Es para juzgar cuánto de Cristo nosotros hemos ganado, cuánta vida el Señor hemos acumulado, cuánto hemos crecido en vida y también en el Ah, estado que el Señor nos encuentre. Como vimos que mm, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro dejado, ¿no? otro será ¿Qué dejado. piensan? Mm. Estos dos, evidentemente, son cristianos porque están considerados por el Señor, ¿verdad? Porque si alguien es incrédulo, jamás el Señor va a estar diciendo, ¿lo tomo o no lo tomo? Son dos creyentes, solo que uno va a estar en el espíritu, uno va a estar en estado, conectado, en estado de conexión. ¿Eh? Oh, Señor Jesús, disfrutando del Señor, predicando el Evangelio, Amén. dando testimonio, ¿verdad? Uno será tomado, el otro será dejado. Ahí se aplica la Entonces, parábola de la Virgen y de los talentos, entonces. exactamente. La parábola de las 10 vírgenes viene aquí perfecto, ¿no? Porque ahí dice que todas cabecearon y durmieron. O sea que para el Señor todas murieron, tanto prudentes como insensatas, necias como cuerdas, ¿no? Todas murieron. Y en este momento, que el Señor viene para su boda, ¿verdad?
Se escuchó una voz, ahí viene el novio, ahí viene. Entonces despertaron, quiere decir que resucitaron. Las vírgenes resucitaron. ¿Y qué pasó? Amén. Pudieron entrar en las bodas las que tenían sus lámparas encendidas y aceite en sus vasijas. O sea, no basta con solo tener aceite, las lámparas encendidas, que tipifica la salvación inicial, la salvación de nuestro espíritu. Entonces, y fíjense, ¿cuántos hermanos nosotros conocemos que están felices que ya fueron salvos? Ahora vivo como quiero, ya soy salvo. No me preocupo más. Soy salvo. No, tenemos que preocuparnos también para ganar aceite en nuestra vasija. O sea, espíritu en nuestra mente, voluntad y emoción. Entonces, estas que tenían aceite en la vasija, entraron a las bodas del Cordero. Después vinieron las necias. Y no, pum, se cerró la puerta. Pero Señor, nosotros también creímos. No las conozco. Al lloro y crujir. ¿Entiendes? Oh, Señor Jesús. Amén, Señor Amén. Jesús. Graciela, ¿quieres hacer una pregunta? Y no, esa yo te pregunté recién, vos. Yo era. Entonces, unos van a ir en ese juicio, unos van a ir a las bodas con el Señor y otros al lloro y crujir de dientes, ¿no? Después de ese juicio, después de ese tribunal. Ese ¿no? tribunal determina quién va a estar con el Señor en el milenio, ¿verdad? Y quién va a estar en ese lugar que no sabemos porque la Biblia no dice dónde es. Sabemos que el infierno no es. Es un lugar de arrepentimiento, de vergüenza, donde van a estar los creyentes que no maduraron en esta vida. Sí. Los que no maduraron por las buenas. No madurar. Amén. Entonces las bodas van a estar los vencedores y los cristianos que maduraron. Sí. Vale. Los vencedores, por supuesto. Bueno, creemos, ¿no? Los vencedores también pasen por el tribunal. Sí, pues si ya fueron vencedores, ¿no? Claro. Hombre. Evidente. Oh, Señor Jesús, nos estamos luchando por eso, ¿no? Oh, Señor Amén. Jesús. No puedo creer que sean las 11, ¿no? Oh, Señor Jesús. Eucaris tiene una pregunta. Me lo vi en la cara. No, una pregunta no. Estaba pensando, ¿no? Que el Señor, gracias al Señor por esta palabra, porque viene a iluminar. Yo antes tenía como un espíritu de condenación. Yo decía que, bueno, que... Es más, yo ni siquiera leía Apocalipsis, porque llegaba Apocalipsis y me daba miedo, me regresaba. Porque me condenaba, yo misma me condenaba, yo decía que yo ya no podía llegar a ser vencedora por ciertas cosas que han pasado en mi vida y que a la luz de la palabra pues te condenan, pero que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, ¿verdad? Y para eso es la palabra, para alumbrar, para mostrarnos el camino, no para que nos asustemos, sino para que nos volvamos al Señor, porque todavía hay oportunidad. Y me gustaba mucho cuando el hermano decía, y la palabra del domingo me tocó mucho, cuando el hermano decía que no debemos tener miedo. Tenemos que arrepentirnos, porque todavía tenemos oportunidad de ganar. Ciertamente todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Hayamos sido arrebatados, seamos primicias o no seamos primicias, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Es necesario y justo que pasemos. Exactamente. Y ahí vamos a ser juzgados no por lo que, por nuestros pecados, sino por lo que hayamos hecho, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Pero lo que hayamos ganado o lo que hayamos hecho con el espíritu que el Señor nos dio. ¿Qué hiciste con mi vida? Mira, hermano, ¿qué hiciste? ahí en el original, en el griego, donde dice, se traduce acá en el español, sea malo, sea bueno, en el original dice, sea útil o sea inútil. Amén. Para el Señor,
¿O fue inútil? ¿O fue inútil? Trae más luz todavía, ¿no? Sí, claro, porque ciertamente nosotros a veces hacemos cosas que creemos que estamos haciendo para el Señor, pero que no son del Señor. Claro. O sea que nada de nuestra condición buena o mala sirve para el Señor. Lo que sirve es lo que utilizamos de la vida del Señor para su servicio. Luego lo mismo de la vida de Él para su servicio. Entonces, la verdad es que he sido muy alumbrada estos días por la palabra. Señor Jesús. Amén. Amén. Igualmente, esta palabra yo creo que podemos rumiar, ¿no? Porque está grabado y vamos a pasar a los hermanos, vamos a poner en YouTube para que puedan tener acceso. La hermana Karina entró ya al finalcito también. Entonces, es para rumiar porque es para ver muchos versículos, ¿no? Y Sí. gracias, Señor, por la palabra, ¿no? Y solamente está una parte, Ricardo, tenemos que seguir, ¿no? Sí. El domingo vamos a continuar Amén. con la segunda parte. Y bueno, también en el elemento diario nos quedó ver acerca de este hombre malo, ¿no? Sí. Todas sus características. Una de los secretos para vencer una batalla es conocer al enemigo. Tenemos que conocer cómo trabaja, cómo opera el enemigo, ¿no? Es muy mentiroso. Y una de las cosas que dijo la hermana Eucaris es verdad, ¿no? Él nos hizo temer muchos años. Sí. Oh, aquel tribunal, ¿no? Yo también pensaba así, ¿no? Una película que pase toda mi vida, todas las cosas que hice escondidas. Dios mío, ¿dónde me voy a...? Ni la tierra me va a poder esconder, ¿no? Pero no es así, no es lógico. Mi hermano Don dijo, entonces la sangre de Cristo no tiene valor. Claro, Sí. ¿no? Cristo ya me perdonó, aleluya, ¿no? Qué maravilla. Y si tengo todavía algún Amén. problema, dicen en primera de Juan, tengo que ir delante de él, arrepentirme, recibir luz, y la sangre de Cristo, ¿no? Que limpia todo pecado, también. Entonces, ese tribunal es justamente, nosotros tenemos que estar contentos, ¿no? Como cuando íbamos a rendir, ¿no? De que sabíamos todo. Entonces, ¿qué bolilla prefiere cualquiera de las 27? Porque había estudiado, ¿no? Cualquiera, pregúntenos. Entonces, es así. Amén, Oscar. Amén. Hermano, que sí, ahí me queda así un poco la duda porque yo veo, o sea, yo digo, bueno, todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Amén. Pero entonces también se dice que el Señor nos limpia los pecados y que si nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos lava, ¿no? Nos limpia. Entonces que nunca jamás el Señor se acordará de nuestros pecados. Entonces, Sí. ¿por qué vamos a pasar o por qué debemos pasar por ese tribunal de Cristo? Sobre todo por el hecho que dice, sea bueno o sea malo. Si se supone que lo malo, el Señor dice que no se acordará de eso, de los pecados. Buena Bueno, recién pregunta. explicamos, ¿no? Que en el original en griego verdaderamente dice ahí, sea útil o sea inútil, ¿no? Sea para edificación del cuerpo de Cristo o no. Porque ahora nosotros tenemos que pensar que los criterios de juicio en ese tribunal no es pecado, es vida de Dios, es estado, crecimiento de vida y estado, ¿verdad? Las dos cosas que habló el hermano Pedro, ¿no? Entonces, ¿cuánto nosotros crecemos en vida? Una palabra que nos alentó muchísimo de la comunión con el hermano Miguel, que en este último tiempo el espíritu está 7 veces intensificado, ¿verdad? Entonces, lo que no hicimos, el tiempo que desperdiciamos, lo podemos volver a recuperar. El Señor está dispuesto a restituirnos ese tiempo. Tal es así que un año son como 7 años. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Amén. Entonces, ese es el punto, hermano. Hoy tenemos que dedicarnos a ganar Cristo, ganar vida, ganar experiencia, ganar madurez. Necesitamos madurar, Amén. necesitamos crecer en vida, necesitamos Sí, estar constantemente, ¿no? Comunión íntima, invocar el nombre del Señor, orar, buscar la comunión con los hermanos, ser testimonio, predicar el Evangelio. Eso mismo, ¿no? Porque todos los días nosotros eso tiene que estamos... ver, la pregunta del hermano tiene que ver con lo de los talentos, ¿verdad, hermano? A todos se nos dio
se nos dio 5 talentos, Sí. 2 talentos, 1 talento. A todos se nos dio Capacidades del espíritu, ¿verdad? capacidades. Entonces, ¿Y qué dones. hicimos con ellos? ¿Qué hicimos? Lo enterramos, lo multiplicamos, lo dimos a los comerciantes. ¿Qué hicimos con ese talento? Ahí no se refería a otra cosa, sino a la vida que Dios nos ha dado. ¿Qué, a ver, cómo redimimos lo que el Señor nos dio? La pregunta sería, hermana, ¿cómo multiplicamos? ¿No? Porque ¿para qué el Señor nos da Ujú. talento? Para Para multiplicar. multiplicarlo. El que recibió Amén. 5, multiplicó y ganó otros 5. El que recibió 2, multiplicó y ganó otros 2. Entonces, no podemos quedar en la condición del uno de no multiplicar. El que recibió 1, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar y ganar otro. Multiplicarlo. Fíjese, era el que menos esfuerzo tenía que hacer. Era uno Sí. solo, ¿no? Dárselo a los banqueros para que ellos lo multiplicaran. Entonces, eso, ¿no? Otra pregunta que yo tenía, hermano, era otra, o duda más bien, era que yo pensaba que el lloro y el crujir de dientes era pasar como por la gran tribulación. Pero entonces ahí me quedó la duda cuando usted dijo que no sabemos dónde será, qué será ese lloro y crujir de dientes. Entonces ahí quedé como el No, chavo. no es la gran tribulación porque justamente el tribunal de Cristo en los aires que va a juzgar a los creyentes va a ser al final de la gran tribulación. O sea, ya se pasó la gran tribulación, ¿no? O sea, imagínate, ya fueron arrebatados los vencedores, ¿no? Ahora pasó toda la gran tribulación, los creyentes que quedan en la gran tribulación van a sufrir muchísimo, ¿verdad? Y al final de la gran tribulación suceden todos los eventos, venida de Cristo, el levantamiento de todos los creyentes, vivos, muertos, de todas las edades, delante del tribunal de Cristo. O sea, ahí recién se va a decidir quién va al lloro y crujir de dientes y quién entra en el reino de los cielos. El lloro y crujir de dientes son 1000 años paralelo al reino, al milenio. En un lugar fuera del milenio, tinieblas de afuera, como dice la palabra, ¿no? Ya no habrá gracia. Y crujir de dientes. Lugar de arrepentimiento, ¿no? Lloro, una persona que está arrepintiéndose. Pero va a ser mucho más difícil ahí, ¿verdad, hermano Mario? Porque no va a haber la gracia, ya no tendremos la gracia en ese lugar. O sea, los que vayan para allá, yo no voy a ir, pero los que Amén. vayan, Sí, ahí no estará la gracia ya. ya no, será solo arrepentimiento. No hay forma, ¿no? Ahí ya no importa más, ¿no? Porque evidentemente no creció, no tuvo crecimiento, por Ya eso estarán no maduró. solitos. Ujú. Esa persona, ese creyente no maduró, ¿va? Es como el de un talento, ¿no? No maduró y va a llorar y crujir. Yo me pensaba, hermano, que el madurar, para madurar, los que no habíamos madurado, los que no han madurado, yo me pensaba que para eso estaba la gran tribulación, para eso pasábamos por la gran tribulación, para madurar en la gran tribulación. Me pensaba que era ahí que donde se maduraba. Y no, Sí, pero también, Los que se quedan algunos van a sí, madurar y otros también, dice que aún así no van a madurar tampoco y se van a perder. claro. Y mira, incluso en el lloro y crujir de dientes, Mario, ¿no? Porque Durante después los del 1000 lloro y años, crujir de dientes y después de los 1000 años va a haber aún otro así. juicio, ¿no? probablemente muchos Sí. cristianos, por lo Señor menos que Jesús. tengan visión en el lloro y crujir de dientes, van a ser muertos, ¿no? Porque no van a querer recibir la marca de la bestia. ¿Eh? Algunos van a ser engañados y van a recibir la marca de la bestia, ¿no? En la gran tribulación. Claro. Pero dijiste el Entonces lloro y yo crujir de dientes. pienso, ¿no? Que la mayoría de los creyentes que queden en la gran tribulación, claro, algunos van a ser totalmente engañados, ¿no? Hoy mismo nosotros vemos cuánto engaño hay en el mundo, en medio de los cristianos. Imagínense en esa época que pasó un descontrol total. Amén.
Hermanos, amén. Amén. Quería decir una cosa porque justo estaba Isa también escuchando cuando estaba luchando y eso. Y él me comentó, mamá, pero y esas personas que se mueren y son malos, no sé qué, ¿no? Y yo les dije que, bueno, que en realidad el que se murió y no se murió con el Señor, que en el día que venga el Señor y resucitarán los muertos primero, pues que esas personas malas también van a resucitar. Y él dice, pero ¿y qué va a pasar con ellos, no? Y claro, yo digo, ellos también van a ser juzgados. Entonces luego él dice, pero cuando están dormidos los que van con el Señor están en paz, ¿no? Y los que no están con el Señor están en un lugar de tormento, ¿verdad? Sí, si entendí bien, hay dos juicios. Uno para los creyentes, ¿no? Los creyentes que durmieron, o sea, que murieron, y los que están vivos. Y otro tribunal ya eh, que será para todos los incrédulos, tantos vivos como muertos, ¿no? Todos van a pasar por ese tribunal. Mm. Sí, Y en el momento Entonces, que se muere sin el Señor, ¿están dormidos también tranquilos en paz o no? ah, durante el periodo de muerte, me pregunta. Mm, Ahí ya no es el tema de uno. no. Ahí ya no. El único caso que habla la Biblia es de Abraham y de Lázaro, ¿no? Sí, me acuerdo de eso. Del hombre rico y de Lázaro, ¿no? Lázaro, un mendigo que tuvo sus males, dice el Señor, aquí en la tierra, ¿no? Y el rico, solo bien. Ahora, cuando murieron, el rico estaba en lugar de sufrimiento y el mendigo en el seno de Abraham. Evidentemente, en el lugar de los muertos hay dos lugares diferentes, ¿no? Uno un paraíso, dice la palabra, ¿no? Un paraíso, o sea, donde está Abraham. Y otro es un lugar de sufrimiento. Lugar de tormento. Un lugar de Sí, yo tormento. le dije algo así, que va a estar en un lugar de tormento hasta que Sí. se resucite. Hasta que Jesús. Mm. Y él dice que es del tormento. Yo le expliqué que pues es que como él ha hecho cosas malas en vida y no arregló sus cuentas con las personas y ha hecho mucho daño, pues él no está en paz con él mismo, su alma está atribulada y no está tranquilo y no puede dormir como una persona que está con el Señor, que está relajado, dormido, no siente, no padece, nada. Eso es. Amén. Y Ha dicho Isaac que va a hablar con sus amiguitos para que sean convertidos. Dice que va a decir que van a vencer con una espada, van a venir a luchar contra el mal. Y dijo que entonces como hay muchos niños que les gusta la espada, dijo que van a venir al Señor solo por la espada. Dice, ellos van a querer ir, mamá, ya verás. Si tienen el corazón duro, no van, pero si yo les digo que van a ser vencedores y van a venir a luchar con una espada, ya verás que van a querer. Tan lindo. Amén. entonces, lo importante es recibir al Señor, ¿verdad? Aleluya. Los incrédulos, los que no recibieron al Señor, después de resucitar van al lago de fuego. No hay otra esperanza para ellos, ¿no? Los que no recibieron al Señor. Los únicos incrédulos que tienen la gracia del Señor son aquellos que ayudaron a los creyentes en la gran tribulación y el pueblo La de gran Dios. tribulación. Son los únicos que Dios contempla, ¿no? Que tiene misericordia de ellos. Las ovejas, ¿verdad? Pero las ovejas van a formar parte de las naciones, ¿no? De las Bueno, naciones, ¿verdad? Sí. después, al final de ese milenio, Satanás va a ser otra vez suelto, ¿no? Y su función es tratar de engañar a todos los que puede. Al final del milenio, eso ya no estamos anticipando, ¿no? Pero al final del milenio va a ser eso, ¿no? Y entonces, al final del milenio hay un gran trono, el trono blanco, el gran trono blanco, donde va a haber otro juicio, ¿no? ¿Quién va a participar de la eternidad y quién va al lago de fuego?
O sea que hasta ahí La gente- podemos llegar, según lo que dice la Biblia. la Otras per- cosas ya no podemos imaginar. Ese gran trono blanco es en el punto 7, donde dice juicio de los incrédulos vivos. No, ese gran No. trono blanco es al final de los 1000 años, al final del milenio. Lo que va a definir Vale. quiénes serán los integrantes de la Nueva Jerusalén y los nuevos vecinos del Lago de Fuego. Amén, Oscar. Gracias por estar. Que descanse, hermano. Oscar, mañana temprano levanta para el trabajo. Ven, hermano. Bueno, Gracias. hermanos, Señor. si hay necesidad, otro día, en la otra semana, podemos tener otra comunión, ¿no? Amén. ¿Qué te parece? Amén. Amén. Entonces, este Amén. domingo vamos a ver más sobre esta palabra. Vamos a entrar más en... Amén. Muchas gracias, Mario. Amén, Que Santo. hay que anotar las preguntas para Sí. Amén. tenerlas ahí. Amén. Sí. Que descansen Amén. y que Amén. tengan buenos sueños. Amén. Dios les Gracias, bendiga. hermano. Igualmente. Amén. ¿Cómo Aleluya. grabamos? Santi. Bendiciones.